resultó que al mencionar la palabra racionalismo, se suscitó por aquí y por allí mucha repercusión y no hubo mucha aceptación de ese tema. Más bien escuché objeciones, lo que obligó a rehacer el argumento y centrarlo un poco de otro modo y postergar en lo posible a qué viene ese nombre. Tiene una cierta razón en mí, pero bueno, me escribió Claudia Vilota con respecto a lo que fue escuchando y me mandó unas líneas por mail que yo quisiera que las leyera porque tiene algo que ver con las incógnitas de dónde debemos salir, qué debemos mejorar en el sentido de los argumentos, las razones expuestas, las imágenes. Bueno, Claudia, si querés leer, ¿estás ahí? Sí, 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 acá estoy. No me había desmuteado. Eh, bueno, voy a leer las cosas que me parece que tienen que ver con el asunto, las formalidades las obvio. En esa reunión te decía, planteaste que el psicoanálisis tiene un racionalismo fuerte. Así dicho, me sonó impactante. Luego pusiste la afirmación en relación al inconsciente. Y ahí te cito. La hipótesis del inconsciente va en conjunto con alguna legibilidad. Y entonces tomó otro matiz. Continuaste con lo inobjetable, lo no manipulable de la causa por ningún amo. Ergo, algo que no cae bajo la égida de la razonabilidad, al menos no todo. Esto no lo dijiste vos, pero es el punto en el que conecta el trabajo del seminario con la pista que vengo intentando seguir en mi lectura de la causa, esta hendidura en la causa misma. Entonces se me iba armando algo racional, por tomar tus palabras, pero también Lacan la usa en el saber del analista y en UPIR, en otros lugares calculo que también, y, y eso otro que se inscribe también en otro registro, que se escabulle, que no se deja apresar por la razón significante. Anduve dándole vueltas a un juego de palabras que Lacan arma con raison, un término de Ponge, y raison, se escribe raison con E y acentuada, y luego raison con AI. ¿No? Como notarás, suena muy cerquita, pero raison, la que se escribe con E y acento, escribe la res, no así raison. Me parece que con eso está bien, después el resto, el libro y todo eso, me parece que no, no sé si hace falta. Sí, no, no, ¿qué puedo decir a eso? Voy a contarles una anécdota. Cuando yo tenía, creo, no sé si 25, 26, no me acuerdo la edad, pero debía ser alrededor de esa edad, tenía un compañero, un amigo, que eh, había tenido algunas convulsiones anteriores y en un momento del año, que creo que fue probablemente octubre, tuvo algunas convulsiones, pero fueron tan fuertes que me llamaron, me pasaron a buscar con un auto, lo traían en un auto, lo llevamos a clínica y esa noche falleció. Ujú. Eh, resultó que él no le había dicho al terapeuta que había tenido convulsiones, no sé, algunos años antes, había tenido un par de convulsiones muy fuertes. Esta fue muy fuerte y afectó todo el cuerpo. Resultó que él no había dicho nada, no había consultado nunca y resultó que no estaba medicado. Produjo un agujero bárbaro en el entorno de los amigos. Estudiaba psicología y entonces los amigos eran muchos psicologizados. Recibí yo en ese momento
una lectura que creo que era de Pichon Rivière, que hablaba de las convulsiones, de toda esa gama de epilepsias o parecidos o cercanas, como efecto de la pulsión de muerte. Vieron que en aquella época se usaba mucho la expresión de flexión de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte podía ir como una suerte de daño a sí mismo o podría ir para afuera, daño a los otros. Siempre mm, me quedó la impresión de que la pulsión de muerte se había sustancializado ahí, era un flujo, una corriente, algo parecido a materializada, ¿no? A lo que es mm, flujo de corriente, de agua, lo que sea, pero eso requiere cierta materialidad, cierta ujú, sustancialización. mm, Bueno, era común el montante de pulsión de muerte, esa expresión, en aquella época, que era una época ahora muy lejana, pero me quedó la impresión de que algo no iba en esa explicación. Y me quedó la sensación de que psicoanálisis ahí tocaba, no sé, tocaba cerca la teoría del flojisto. Después pude ver, en algún año me dediqué a qué pasó con la pulsión de muerte en los posfreudianos. La retomó claramente eh, Melanie Klein y creo que alguien más, pero después la dejaron de lado muchos otros que hicieron más hincapié en el yo eh, y el proceso adaptativo, creo, cosas así. Pero la pulsión de muerte no tuvo mucho lugar o tenía un lugar este que le estoy diciendo, raro. Entonces, me quedó la incógnita, ¿qué pasó con la pulsión de muerte? ¿Qué estatuto le dio Freud tal que fue a parar a eso, a esa clínica de que esta, esta irrupción de esta descompaginamiento del cuerpo podía tener que ver con la irrupción de la pulsión de muerte misma, con una montante exagerado, fuerte pulsión de muerte, algo así. Cuando leí el seminario 2 me llamó la atención el seminario 2 de Lacan hace mucho. Quise rehacer la lectura, pero se me volvió tan difícil y en poco tiempo no se puede. Pero me quedó esto. Lacan había hecho ahí en el seminario 2 una operación gigantesca que no se me había ocurrido. Es desplegar en dos el recorrido de Lacan, alrededor del más allá del principio de placer, lo dobló. Primer tiempo, un optimismo en la interpretación. La interpretación podría elaborar el síntoma de una manera eficaz. Salvo que, más allá del principio de placer, dice que la repetición introduce una pesadez, una inercia que no es dominable con la interpretación. Y entonces se arma una pregunta. ¿Y entonces cómo se trata eso? No habla Lacan de goce. Y la pulsión de muerte más bien lo va a relacionar o lo va a estructurar y racionalizar más bien por el lado del simbólico, pero no sí, suelto. Un simbólico que toca lo real, etcétera. Ese es mi recuerdo. Pero si alguien quiere venir a plantear cosas alrededor del Seminario 2 de cómo inicialmente Lacan tomó la pulsión de muerte, ¿no? Y cómo eso se separa del principio de placer. Cómo lo separa el principio de placer es una operación inaugural para Lacan. Ahora, volviendo, si no fuera por Lacan, todavía tendríamos ese mismo problema con la pulsión de muerte. Y Lacan hace una operación que me parece eso, de argumento de razón, de argumento de racionalidad respecto a la pulsión de muerte.
Finalmente, la pulsión de muerte no es una sustancia, es un nombre que abarca muchos fenómenos negativos o impulsos negativos, si ustedes quieren. A partir de eso, se me ocurre que se podría revisar Freud con otros criterios. Suspendemos un poco volver a Freud, porque habría que leer con cierto detenimiento algunos lugares especiales. Por ejemplo, la segunda fase de Fantasmas pegan a un niño no es de otra sustancia, no es sustancia tampoco. Es una frase, es del orden del Sí, lenguaje, de lo leíble, de lo articulable, sí, por el analista como construcción. Entonces, mm, se entiende que darle un lugar a una cosa como la pulsión de muerte implica devolverlo a alguna cierta racionalidad, pero que Freud está construyendo. Ahora, entonces se trata de esto. ¿Cuál es el estatuto del inconsciente? ¿Qué sustancia tiene? Si el inconsciente tuviera una otra razón y sustancia ajena a la que todos conocemos, resultaría que no tendría sentido construir un texto como construcción en psicoanálisis, porque la construcción en psicoanálisis es una construcción de razón, una construcción dentro del orden del lenguaje, y eso se postula como estando en lo inaccesible o como estando en lo desconocido. No es un desconocido de otra sustancia, una inaccesible de otra sustancia. Entonces, el estatuto del inconsciente, ¿cuál es? Claro que no es la razón occidental que nosotros conocemos, que puso en juego la filosofía. Bueno, entonces esa es la interrogación. Y suspendamos un poco la calificación. ¿Para qué serviría, no sé, para qué les serviría a ustedes que yo diga racionalismo? Un texto que pueda ayudar es el texto de Guy Goffé, también. ¿Se ve? no, La incompletud de lo simbólico se llama, ah, La la incompletud de lo sí, simbólico. de Está sí, en René español, Descartes a Jacques Lacan. está en español Sí, también. sí, sí, sí está traducido. sí, Sí, está traducido. Yo creí que lo tenía, pero no lo tengo. Sí está traducido. Bueno, sí, por las ediciones de L'École. De Cons. bien. Marta, vos habías subrayado algún texto, algún parágrafo, algo, ¿no? Sí, había subrayado, sí, En la había introducción. subrayado antes, sí, algo, ¿Querés sí. leer algo de la introducción? A Porque ver si, cómo él entra en el simbólico, cómo hace un recorrido por la historia de la matemática, sí, tiene que ver con lo que hace Lacan mismo. mm, Entonces, eh, entonces, ¿qué diferencia hay entre la razón de la historia de la filosofía o la razón de las matemáticas y la razón que está construyendo Freud, si uno le cree a Lacan cuando dice la razón desde Freud, ¿no? El artículo ese. Lo importante es que no se... Rosa López usó una palabra, el racionalismo al cual me refería, tiene que ver con esa anécdota que le conté, y también tiene que ver con una oposición a otra palabra que usó Rosa López. No sé, ocultismo no es. esoterismo. El Esoterismo. esoterismo, gracias. Sí, y poner al psicoanálisis como del orden de la medicina alternativa, algo así. No, Sí. no es eso. ¿Dónde ubicarlo en la racionalidad contemporánea? ¿Dónde ubicarlo en la cultura contemporánea? En las prácticas de la civilización contemporánea. ¿Cómo ubicarlo? Ese decir racionalismo tiene que ver con eso, que no se disuelva en el esoterismo. Esa es mi preocupación, pero acepto que ustedes
por ahí no necesitan acentuar de la misma manera, no tienen la misma fobia que yo. Marta, si querés leer alguno de los párrafos de la introducción del libro de Guy Le Goffet, que puede servir para apoyar un poco esta palabra o para abrirse a una consideración más seria de por qué hay esa vecindad entre psicoanálisis y la historia de la matemática, ¿no? ¿Por qué la canapé la Gödel está puesto eh, adentro de la hipótesis del inconsciente? Eso es, Marta, si lo vas a leer en el texto en español, decime la La página. página, sí, 17, porque de la introducción, ahora voy a leer cómo empieza realmente, porque me parece que ahí él plantea bien. Vieron que Guy construye como con encastres muy ajustados las cosas. Entonces, a veces es como difícil por ahí extraer alguna parte porque otra parte uno la considera equivalente en importancia, ¿no? Pero me parece que presenta al comienzo de la introducción bien lo que va a hacer en el libro. Dice, la abundancia de saberes relacionados con la racionalidad, científica o no, es tan numerosa, la abundancia de saberes, ¿no? Que puede parecer incongruente reunir esta atractiva multiplicidad bajo la unidad de un determinante como el simbólico. Y aún más para afirmar una propiedad de apariencia tan negativa como la incompletud. Pero justamente de esa palabra, tan propicia a alimentar sin fin la imaginación, trataremos de delimitar la estructura estrictamente simbólica, ¿no? O sea, la estructura estrictamente simbólica de la incompletud, captando en qué ella viene a afectar este orden en el que no se ve bien en primera instancia lo que podría hacer así secretar lo incompleto. De hecho, para que la cuestión pueda tan solo tomar forma, hizo falta una gestación bastante larga que proponemos recorrer cronológicamente a fin de comprender bien este dificultoso surgimiento y poder después apreciar mejor en qué el psicoanálisis llega por sus propias vías a ese mismo punto crucial. No, me parece que en ese párrafo está planteado por qué él junta o por qué se juntan lo del simbólico y la incompletud, y por qué este derrotero, este camino de, digamos que bueno, él va a iniciar y con el comienzo del establecimiento de la matesis o de la propuesta de la matesis universalis, ese camino que va a tener distintas paradas, de distintas estaciones, va a encontrarse también con este orden de la incompletud, que él va a encontrar que es como que es aquello que también el psicoanálisis viene a presentar, ¿no? Sí. claro, esta vecindad tan fuerte provoca efectos. No es que Guy Le Goffet está fuera de debate, pero me parece, por ejemplo, que el objeto A es una construcción de razón o tiene un vericueto con la razón. El objeto A está puesto por Lacan con toda una argumentación, incluso pasa por la topología para el objeto A, ¿no? Decir que el cross-cap se corta en dos, que no tiene margen en el espejo, todo eso es como una construcción de razón. El objeto A entonces es una construcción de razón
de una razón que se limita, que puede decir no tiene imagen en el espejo, no es lo especular. Tiene una andadura ahí medio negativa el objeto A en ese punto. Bueno, con respecto a lo especular. Pero está puesta en una construcción que da vuelta por, qué sé yo, el cross-cap, cortarlo, operaciones racionales. Ahora bien, tal vez Claudia, no sé si ella, me parece que detrás de la pregunta de Claudia también hay algo de que puede haber leído la división entre el texto de Aluz hace, entre causa y razón. Publicamos en la revista número 1, Nota sobre causa y razón, que eso salió en la revista Limbeví. Nota sobre causa y razón en psicoanálisis, el texto de Jana Luz. Ahí la causa, el objeto A, eso es difícil de aprender en su separación con la razón. Pero eso es como el resultado, el término del trayecto analítico, pensado según un cierto tiempo de Lacan, un cierto momento de Lacan, digamos hasta el 68, me parece a mí, quiero aclarar eso. Ahora, ese texto también puede estar sobre el tapete, se nota que le costó escribirlo porque es difícil el texto. Está puesto en clave muy, muy difícil, nombra a Wittgenstein, etc. Pero detrás de eso está Lacan de seminario que nosotros podemos leer. ¿Qué sé yo? Está la identificación, está los 4 conceptos, está el seminario del acto, está de un otro al otro. En esas fórmulas del texto que Aluz escribió. Ahora, les leo un par de párrafos. Les leo un par de párrafos de un seminario distante. Que vamos a apoyarnos ahí para volver a replantear la hipótesis del inconsciente, que tiene un poco más de peso en el seminario Eh, Chúquese. Juan Carlos, mientras lo buscas, quería comentar algo que a lo mejor me parece que para tomar de la incompletud de lo simbólico. En la página 122, Gile Goffé toma a Freud entre las palabras y las cosas con su trabajo sobre la fascia. Y ahí puede diferenciar esto que se llevó tan lejos, las localizaciones cerebrales, que se llega a confundir lo psíquico y lo físico. Me parece que ese capítulo sobre la fascia en Freud a lo mejor comienza a abrir esta racionalidad universal de unir lo físico con lo psíquico. Ese es el capítulo que empieza en la página 121. Mira, releí Gile Goffé. Releí Gile Goffé y marqué algunas entradas para leer, pero es tan difícil porque lo tengo en francés, tengo que traducir a la vez. Ahora, yo no tengo los números de las hojas igual que el castellano. Voy a ver, Juan, si yo tengo alguno. Sí, Yo la tengo el pregunta mío, es, pero por ahí tengo alguno para darte en castellano. bueno, la pregunta que me hice es esta. En Freud hay diversas maneras de hablar de lo que no se conoce, de lo inaccesible, que sin embargo cuenta. Por ejemplo, lo constitucional, las series complementarias. Cuando se habla de lo constitucional, es más bien del orden del postulado
está ahí, algo físico puede haber, etcétera, algo genético. Eso se computa como existiendo, pero queda como inaccesible, queda como una contribución a que el psicoanálisis no puede acceder. Lo digo de otro modo. Existe, ¿vieron el relato famoso alrededor de la glándula pineal? Cuando Descartes quiere unir la res cogitans con la res extensa, inventa un punto de contacto que es la glándula pineal. Entonces, la glándula pineal es ese punto mítico y complejo para unir dos cosas que son sustancias separadas o que quedan separadas. En Descartes se ontologizaron las dos cosas. En Freud no está ontologizado, quiere decir, no hacen docente, se trata de tocar un punto al que se llega metódicamente como un límite de lo accesible dentro de ese método que se ocupa de lo psíquico. Pero una cosa es recortar metódicamente entidades y otra es darle una consistencia, una entidad, por eso lo llamamos ontología, como si estuvieran en contacto una con la otra. No sé, lo constitucional arma esa fantasmagoría. Ahí adentro había una conjunción de genes con primeras impresiones maternas y entonces, bueno, ese punto no se puede medir, evaluar, no entra más que como, digamos, como un postulado a distancia. En el sueño, el nudo, el punto ese de que no hay más asociación en las El asociaciones del ombligo, el sueño. El ombligo del ombligo del sueño. sueño es el ombligo, es un límite de la asociación. No es un punto especial, una entidad especial, es hasta donde se llega. Entonces se toca como un límite de la asociación del discurso discursivo. No es nada más raro que eso. Lo mismo, la represión, incluso la represión primaria, si uno no estudia con pegan a un niño o construcción de psicoanálisis, no es bajo la represión primaria otra sustancia que está alojada. La sustancia es la misma que las dos frases anteriores, te pegan a un niño. ¿Se podría cambiar, alterar e introducir otras cosas ahí adentro? No sé, no creo. Le estoy diciendo, a mí me parece que con la pulsión de muertes aparece ahí un defecto sobre lo que se supone ahí debajo de la represión primaria, ¿no? Y cómo se leen las manifestaciones, digamos, de lo negativo. No sé si hace falta una sustancia. Hay más cosas en Freud, cosas que no son enteramente evaluables, que Freud marca y que no se pueden saber de antemano. Por ejemplo, el montante de la frustración, la magnitud de la frustración, eso no se puede saber. Pero el analista no puede graduar en montante, sino entrando a través de, por así decirlo, o la transferencia o la lectura de los fallidos, el síntoma y todo eso. No hay muchos otros recursos para intervenir en la afectividad, en la emocionalidad. Creo yo, hasta ahí llegamos, no quiero avanzar en algo que es cenagoso. Sigo. Dos frases del seminario Linsú. Una, está, si quieren que comparta, les comparto. Vamos, va a ser rápido eso, me parece. Se trata de el énfasis que hace Lacan en la palabra estructura. 1977, 76, Lacan sigue hablando de la estructura. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué se refiere?
Pero Lacan en la tesis ya, incluso en un artículo ya antes de la tesis, está claro que él usa la palabra estructura, aunque no tenga la misma constitución, la misma trama, la estructura en ese comienzo de Lacan, pero el debate es muy fuerte. Mm, Vamos a volver a ese momento donde discute con Clerenbaugh. Y la apuesta de Lacan es fuerte, se juega Lacan en su discusión sobre la estructura. Ese debate no lo abandonó nunca. Y entonces queda también por evaluar qué hace la palabra estructura a lo largo de los años, a la que Lacan se agarró tanto. mm, Ahora, ¿cómo llegar a la estructura? La estructura, se habló mucho, por ejemplo, de la estructura clínica. Eso daría, por suerte pasamos por unos talleres cuyo título era El clínico, el analista y la causa. Uno puede creer que el analista es un operador, un técnico de la estructura, un operador de la estructura. Y yo dudo de eso, en el sentido de que la estructura y el analista sí quedan objetivados. Son objetivados y la estructura queda como una entidad del mundo a la que es ajena la intervención del analista. Digo, preexiste el analista. mm. Bueno, ese es el problema. O sea, ¿se puede hablar de estructura sin la incidencia transferencial en el psicoanálisis? Bueno, ahí ya se ve que no es un científico de la estructura el analista. Entonces, si recordamos que la causa Lacan la había tomado de la antigüedad para crear un campo, un ámbito donde ni el sujeto ni la hipótesis del inconsciente fueran objetivables, entonces recordaremos que voy a usar la fórmula que está en los 4 conceptos, que si volver ahí a mí me sirve, no se las tiro para ver si les sirve a ustedes. La causa es un ámbito, ámbito de alojamiento de la estructura. La estructura no puede estar al servicio de la objetivación porque está dentro de la causa en el sentido siguiente. Lacan, en el seminario 4, hablando de la causa, en un momento dice, coloco en el lugar de la causa la ley de significante. Bien, Mm, la ley de significante puede ser sustituida por la estructura. Hay algo de un principio que organiza la eficacia, que organiza los fenómenos y que Lacan batalla todo el tiempo con eso, que se llama estructura. Ahora, la estructura no funciona sola, funciona alojada en el lugar de la causa, gracias a lo cual podría haber una operación, por ejemplo, postula Luz, de separación entre causa y razón. Cosas difíciles, ya sé, pero sigo ahora con una pequeña cita del seminario Lin Su. Se pasa rápido el tiempo. ¿Y dónde está eso? ¿De qué sesión? La primera, la de, a ver, voy a colocar compartir. ¿Lo ven? Sí, La edición bilingüe que hicieron sí, sí la tengo, sí, sí, los sí, chicos de la escuela, muchachos. sí, sí. Bueno, bueno, lo importante es que es la versión que publicó, que trabajó en francés la revista L'Imbevi, que es muy especial porque tiene una formación como teatral, como si fuera un guión teatral, y tiene Sí, mucha captación de la oralidad misma. Entonces,
Algunas palabras son más bien como se escuchan, Sí. transcriptas, ¿no? En la página 2, en la página 2, 5.2, leo un poco. Página 2. Página 2. Sí. Bueno, decía antes, ustedes pueden leerlo, el aviso, el letrero. ¿Qué da esto para ustedes? Linsu que sé, incluso si esto es puro bla bla bla. Esto equivoca con lin suces. Suceso tradujeron. Es lin succès en francés. ¿Se ve el cursor? Lin succès es un equívoco que remite a la primera forma de la expresión, Mm, de la frase. Linsu que sé. que Y sé. luego traduje el umbebuste, y dije que había en el sentido del uso en francés del partitivo que había del embebí. In es una. Bebí es la traducción francesa del umbebuste. Esto, la revista L'Imbebí en su tiempo hizo todo un desarrollo alrededor de esta operación que hizo Lacan, de traducir, pero la traducción a la vez conserva una homofonía. Y toda la frase en francés, el título del seminario también es homofónico y dice dos cosas. Un beguste es una manera alemana y freudiana. Imbebí es una manera en francés. Es un neologismo el imbebí, si ustedes quieren llamarlo así. Esa transformación se volvió, esa operación que hizo Lacan se volvió un núcleo de desarrollo para la revista Inbeví. ¿Por qué? Es una operación con la lengua, con la langue, y a la vez toca otra cantidad de supuestos freudianos. Ustedes pueden leer en el artículo de Aluz, me olvidé cuál es, creo que lo publicamos nosotros, eh, que la operación de Lo Lacan, que lo, la operación de Lacan, al decir in baby, digamos, lo aloja al inconsciente en el orden de, me permiten decirlo así, en el orden del conjunto abierto. Entonces, hay algo de lo psíquico como alojando el inconsciente que hace obstáculo para este modo de presentación del inconsciente. Uno y uno y uno. Y entonces el inconsciente así sería como una suerte de totalidad psíquica en el interior de lo psíquico, lo endo. Bueno, todo eso es lo que Lacan va a proponer otra topología para que sustituye, como siempre insistió Lacan, desde la tesis, la segunda tópica, por ejemplo. Como el inconsciente particular, que en francés y que también en alemán, por otra parte, equivoca con inconsciencia. El inconsciente no tiene nada que ver con la inconsciencia. Entonces, ¿por qué no traducir muy tranquilamente por la embebí? Más aún cuando esto tiene inmediatamente la ventaja de poner en evidencia ciertas cosas. ¿Por qué obligarse en el análisis de los sueños que constituyen una bebé como cualquier otra, hacer del sueño algo incluido en la bebé es no separar la bebé en el sentido de un fallido del síntoma, separarlo del sueño, separarlo de otras cosas que llamamos nosotros formaciones del inconsciente? Entonces, la bebé
arma una serie homogénea, estructuralmente homogénea, sería. Veamos. Lacan está intentando eso. Salvo que hay algo en donde reconocerse en el chiste, porque si el chiste deriva de lo que llamé, acá dice la langue, es la lengua, dice, es la traducción que eligieron los traductores, para que recuerde también que hay un la. A mí la traducción mucho no me gusta. Un la que está cerca del laleo, como decía Lacan. Porque el chiste deriva de lo que llamé la langue. Guau. Qué feo. Reconocerse en el chiste, uno resbala allí. Y al respecto, Freud hizo algunas consideraciones que no son despreciables. Quiero decir que el interés del chiste para el inconsciente está ligado, claro, a esa cosa específica que comporta la adquisición de la lengua. Por lo demás, hay que decir que para el análisis de un sueño es preciso atenerse a lo que pasó en la víspera. Esto no cae de su peso. Freud hizo de eso una regla, pero sin embargo convendría darse cuenta de que hay muchas cosas que no solamente pueden remontarse más lejos, sino que participan de lo que se puede llamar el tejido mismo del inconsciente. El acto fallido es también un asunto que debe ser analizado estrechamente según él, según lo que pasó, no tanto en la víspera, sino esta vez durante el día. Es verdaderamente algo problemático. Este año, digamos que con este insú que sé del embebi, intento introducir algo que va más allá del inconsciente. Un poquitito, ¿qué relación hay entre la necesariedad de admitir que tenemos un interior que llamamos como podemos psiquismo? Incluso se ve a Freud escribir endopsíquico. No resulta evidente que la psique sea endo. No resulta evidente que haya que endosar ese endo. ¿Qué relación hay entre ese endo, ese interior, y lo que solemos llamar la identificación? Ya entrando por acá se vuelve complicado. Dice Lacan que está haciendo algo que va más allá del inconsciente. Ahora, ¿qué quiere decir más allá? ¿Que va a inventar otra entidad? ¿Otro inconsciente? ¿Otro? No me parece a mí. Pero después sigamos el seminario para ver cómo puede ser pensado ese más allá. A mí no me parece que el más allá sea la creación de otra entidad que supere al inconsciente, tal como Lacan lo presenta. Tal como Lacan lo presenta, ojo. No, no me parece eso. Entonces, ¿qué otra versión de más allá se puede proponer ahí, en eso? ¿Y para qué sirve ese más allá clínicamente? Me parece que lo hemos escuchado decir algo de eso en otras vías, por otra gente. Veamos si podemos leerlo por nuestra cuenta. Eh, vamos a leer otro pedacito nomás. Otro pedacito del 21 de diciembre. Compartir. Bien, 21 de diciembre. 21. De diciembre. Nada, voy A a ver, leer una sola frase. espérate un poco. Ah, qué bien. No la Ven marqué en la acá. página. 21 de diciembre. Sí, Muy complejo todo lo que... absolutamente. Muy complejo me resulta. Sí, es muy complejo, por eso que leo una sola frase.
voy a buscar, suspendo un poquitito y le leo una sola cosa. Busco cómo pausar. ¿Qué vas a leer? Sí, tengo que buscarla porque no marqué la página donde está. Ah, Es donde ¿Qué va a menciona ser? la distinción de ¿Eh? la forma y de la estructura. Es en la página ¿Qué, 6. qué página era? 6. 6. Gracias. La cuestión que querría adelantar este año es exactamente esta. La disimetría del significante del significado es de la misma naturaleza que la del continente del contenido, que es, de todos modos, algo que tiene su función para el cuerpo. Aquí importa la distinción de la forma y la estructura. No es porque sí, que marqué aquí, dibuja algo. Esto es un toro aunque su forma no lo deja parecer. La forma es algo que se presta a la sugestión. Tal es la pregunta que planteo y que planteo adelantando la primacía de la estructura. Ah, aquí va, me es difícil no adelantar esto. Que la botella de Klein, esa vieja botella de Klein que presenté, si me acuerdo bien, en los 4 conceptos, esa vieja botella de Klein tiene en realidad esta forma, vuelve. Ella no es estrictamente otra cosa que esto, o casi teniendo en cuenta que para que eso haga botella, se la corrige así, a saber, que se le hace entrar bajo la siguiente forma. Se le hace entrar aquí de manera tal que ya no se comprende más nada de su naturaleza esencial. Efectivamente, no hay en el hecho de llamar la botella una falsificación. No quiero seguirla mucho, pero que Lacan está hablando del trique, del toro. A Lacan le interesa el cuerpo, está hablando del cuerpo, y que el cuerpo como un, digamos, hay que pensarlo a partir de toros. Entonces recordemos que estamos acá en una cosa que se trata de este paso que dio Lacan. El paso que dio Lacan es que los anillos son toros, ¿no? Bien, que está tratando de dar un paso de conceptualización del cuerpo y entonces importa el estatuto de los agujeros. De las charlas que tuvimos y que hablamos varios, escuché por ahí decir, bueno, en Freud hay un agujero, en su razonamiento se llega a un punto donde hay un agujero. Bien, la pregunta es, si en Freud está ya el agujero, ¿qué hace Lacan? ¿Está perfeccionando el agujero que ya está en Freud? No, dudo un poco. Recuerden que en vez del aparato psíquico, desde el 31 de su tesis, en vez de la segunda tópica, hablar de topología ya es complejizar lo psíquico, sustituirlo incluso, como endo, como un interior, y trabajar, no sé, el otro, como topológicamente, el otro que es esa exterioridad, sin embargo es afectable por la topología. La topología genera un afuera que no es un no adentro, para decirlo sencillo. Esta afirmación perturba, es de Lacan, ¿no? Perturba la intuición. Y Lacan me parece que está perturbando las intuiciones comunes. Y entonces vuelvo. El inconsciente, este que está tratando de dilucidar ahora, cuando dice más allá del inconsciente, requiere absolutamente la topología para presentar lo que es la operación, para presentar lo que es ese más allá. Solo
solo operando en el sentido ese de la topología, me parece que se presenta ese más allá. Ahora, ese más allá, lo mismo, la topología son entidades de, ¿cómo se diría? De un raciocinio, no es una sustancia diversa eh, que la razón, no es otra entidad. Es con la razón que se construye sus límites y lo inaccesible mismo a su potencia, digamos. No sé, no es ahora el momento, ¿no? Acuérdense que hicimos en Buenos Aires un coloquio surí. Surí está, me parece que aparece al fin, o al medio no, al medio del seminario RCI. Cuando hicimos el coloquio surí, pareció que hay algo en lo que insistir bastante. ¿Dónde estamos trabajando? ¿En qué contexto? ¿Con qué compañías intelectuales, racionales, si ustedes quieren, si me perdonan la insistencia? Me pareció que el Lenon du PCR era un seminario donde Lacan se agarró del nudo borromeo clásico, ese de tres. ¿Cómo no entendí? No entendí que. ¿Qué pasos hubo Ah, para llegar acá? ah, Ustedes vieron que hablaba a veces de movimiento Lacan. Va haciendo un trayecto la enseñanza de Lacan. ¿Y dónde se queda uno? Este que estamos haciendo ahora, el 18 de noviembre, 21 de diciembre, es un momento. Conviene después insertarlo para no tomarlo como el Lacan, como el Lacan definitivo, porque no, no. sí, porque eso también nos ahorra a nosotros la responsabilidad de tener que elegir dónde nos prendemos a Lacan, dónde nos subimos al tren ese, qué hacemos con el movimiento que es toda la enseñanza. Esa parte me parece, esa responsabilidad uno no se la puede ahorrar. Bueno, sigo. El seminario Les Number R está traducido acá en las escuelas, en la freudiana, está traducido desde el año 70 y no sé si 6, 7, 8. Y leíamos muy ávidamente ese seminario. Leímos que no hace cadena el S1 y el S2. Leímos rápidamente que el descifrado implicaba un 3, contar con el 3. La nodología introdujo el 3 como más basal que la lógica precedente. Me parece que la prueba, un indicio, es que mientras Ancor llegó a hacer mucha historia con el goce femenino, de repente se corta, aparece el goce fálico, el goce desapareció el goce femenino y aparece el goce del otro. Eso en el seminario de Sinton. Pero ya en el seminario del Snon du PCR, el 3 reorganiza la fórmula de asexuación. Hay un juego de circulación con la fórmula de asexuación. Una de las sesiones es eso, lo cual hace suponer bastante que el 3 prevalece sobre las 4 fórmulas de la asexuación. Entonces hay un primado del 3 que reorganiza la interpretación y reorganiza la sexuación también. Y reorganiza la lógica modal, lo necesario, lo contingente, lo posible, lo imposible. Y ahí está el debate que tiene con Intica, ese lógico de la modalidad.
¿A qué viene todo esto? A que una cosa es el 3 clásico, con el tratado con el nudo borromeo clásico tomado del escudo de los Borromeos. Una cosa es eso. En el seminario RCI, como decía Porsche, Lacan entra con 3, Porsche entra con 4. Corrigió a Luz, sale con 6, perdón. Porsche dice sale con 4, a Luz dice sale con 6, efectivamente sale con 6. Y hay ahí la doctrina al final del acoplamiento en esas últimas sesiones. Todo esto es para nombrar que hay una enorme variación. Lacan vuelve en este seminario a hablar del agujero y para eso necesita volver a los cordeles no dibujados, no unilineales, sino como toros. La novedad es esa. Hay un recorrido entonces de Lacan, cortar toros o cortar la banda, ¿para qué lo necesita Lacan? Creo que este pedacito dice claramente esto. Hay que distinguir, se trata de escrutar la estructura. Esto es el medio nuevo para escrutar la estructura, la verdadera estructura de la botella de Klein, por ejemplo. Entonces hay formas que son, perdón, hay dibujos que aluden a la forma y otra es la consideración de la estructura, que no sé qué dibujo puede tener eso, pero evidentemente hay formas mejores y otras peores. La estructura es una palabra que Lacan la usó antes de hacer la tesis. Entonces, les muestro, me bajo de acá, dejar de compartir, y les muestro los primeros pasos de Lacan. Se trata de... ay, compartir. ¿Alguna pregunta antes de... Sigo un ratito más y... no, dejar de compartir. No, no va esto. ¿Viste que un señalamiento nada más? ¿Viste que dice que empieza que trabaja la botella de Klein en el seminario de los 4 conceptos, cosa que no es así? No, en el Mm. problemas Que es en cruciales. problemas sociales donde aparece por primera vez, ¿no? Me parece que a lo mejor aparece a un pasaje rápido en algún seminario como la identificación, como nombrado, como muy al La pasar. identificación es donde es el primer seminario topológico, digamos, Sí. ¿no? Donde aparece el cross-cap. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero Sí, sobre todo el cross-cap, pero también hace alusión a la botella de Klein, digamos, y es bastante parecido a lo que después retoman de un otro al otro, me parece. sí, bueno, pero no Bueno, hay topología, salvo 8 interior, no hay topología todavía en los 4 conceptos. No, claro, sí, el 8 interior es topología, es el corte del... Cuando Claro, uno... está el 8 interior. Ahora, por el otro lado, me parece interesante pensar esto que estás diciendo. Eso que vos decís, bueno, la palabra estructura aparece antes de la tesis. Ahora, después de todo el agua que corrió bajo el puente, cuando aparece en los seminarios 5 y en otros la estructura como estructura clínica, de la que se agarró casi todo el mundo y cuesta mucho dejarlo. Hasta ahora, lo que estás tratando ahora, el camino de la palabra, no quiero decir concepto, de la noción de estructura, tiene una variación enorme, ¿no? exacto, Sí, sí. sí, incluso el Porque trabajo que presenté en el coloquio Suri, que está en la revista 12, que es verdecita, color verde manzana, resulta que hay, a partir del trabajo que hizo sobre el 9 de enero del 79, esa sesión
el trabajo de Gilles Goffey promovió el problema de la unicidad de la estructura. Yo también tuve que pasar por la unicidad de la estructura y me interesó mucho. Mm, es, convendría pasar por ahí, si repetimos alguna actividad parecida a esa grande, Sí, creo que sí. convendría volver a tomar eso, porque hoy día, vieron, hay como un decaer de la validez de los tres registros y todo eso de Lacan, y por lo tanto, la validez de la estructura de Lacan también es como que estuviera en cuestión. Mm. Bueno, este texto que le estoy mostrando en la revista número 16 es una traducción de un texto de Daniel Arnoux. La ruptura entre Jacques Lacan y Gaëtan Gassier Vamos. de Clerambault. Sí, sí. Bueno, estuve como un año leyendo a Clerambault todo lo que pude. Y me interesó Clerambault. Por eso me resulta fácil eh, señalar cosas de Clerambault. Pero, ¿cómo podemos hacerlo un poco más ágil a esto? Lacan escribió un texto, que se llama Antes de la tesis. La tesis tiene una curiosidad, es que no cita entre los agradecimientos, no lo cita Clerambault. Había habido un lío entre Clerambault y Lacan, que lo digo rápidamente, en 1931, unos meses antes de la tesis, Lacan hizo un artículo que se llama, casualmente, Estructura de la psicosis paranoica, y usó las nociones que puso sobre el tapete Clerambault. Ahora, eh, se conoce Clerambault por haber dado una teoría de la psicosis muy peculiar y haber hecho unas clasificaciones peculiares de la psicosis. Ahí es donde Lacan dice que es su único, no sé, referente o su apoyo Maestro en principal. psiquiatría. Maestro, Único Sí, pero maestro. Lacan, sí, este artículo de Arnoux señala las diversas citas que Lacan hace de Clerambault y todas como contradictorias. Yo hice también otro texto y había llegado a la conclusión esta. Una cosa es en el 46, otra en el seminario 3, otra en este seminario. Son todas referencias distintas y a Clerambault lo evalúa de distintas maneras. Tuvo un intríngulo personal. Al sacar este artículo, él citó algunas frases de su maestro, citando la tesis de su maestro, que decía, la tesis es esta: los fenómenos elementales son como un núcleo que proviene de una, digamos, causación neurológica, al modo de no sé, de una irritación, de un sarpullido, de algo que produce un De una desencadenamiento de fenómeno intoxicación. elemental. Por ejemplo, qué sé yo, escuchar palabras sueltas, escuchar un insulto. ah, Hay muchísimos, un detalle muy grande de los distintos fenómenos elementales que puede haber. Irrumpen y se imponen. No tienen el carácter que tendrían las epifanías de Joyce, ni remotamente. Las descripciones que hace Clerambault es que se imponen y entonces después el paciente delira, inventando causaciones, argumentando intelectualmente y dando una construcción racional de eso. Pero el nódulo del fenómeno elemental es algo suelto, anideico, dice, ¿no? No es relato, no es una idea, anideico. algo que se impone. Claro, que es brutal la imposición, etcétera.
Eso es la primera repetición de su maestro que hizo Lacan en este artículo, la estructura, bla, 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 que después, en una colección en la que hizo aparecer textos de esa época, pretesis, que había escrito para publicar en diversos medios, el texto de la estructura paranoica, de la psicosis paranoica, es un texto de julio del 31, ¿se ve? Bueno, a Lacan, Clérambault le hizo una escena bárbara. Le tiró, no sé, el libro por la cabeza porque decía que lo había plagiado. Esto quedó pesado para Lacan, fue pesado y repercutió en el medio en el que Lacan se movió. Pero parece, dice esta mujer, Daniel Arnaud, que Lacan no ignoraría el riesgo que corría. El texto del 31, la estructura de la psicosis paradoica, dice, esta imagen está tomada, es un anélido, no un vertebrado, tratando de describir la estructura, según Clérambault y según Lacan mismo en ese momento, de cómo se relaciona la estructura basal de la psicosis, de la paranoia en este caso. Él dice, esta imagen está tomada en préstamo de la enseñanza verbal de nuestro maestro Clérambault, al cual debemos tanto en materia y en método que sería preciso, para no arriesgarse a ser un plagiario, adjudicarle cada uno de nuestros términos. Él lo previó en el artículo mismo. Dice la imagen que usa es un anélido en un vertebrado para definir la relación estructural del fenómeno elemental al delirio, en el sentido de que el anélido es un conjunto de anillos homogéneos, ¿no? Entre el fenómeno elemental y el delirio habría una homogeneidad estructural. En la tesis, en realidad se opone a eso. Y entonces, la estructura tiene otras definiciones, otra apenas también está en una de las sesiones de fenómeno elemental y delirio. Está el artículo del 31, estructura de la psicosis paranoica, definido en este punto. El punto esencial de la estructura delirante nos parece que es la interpretación, o sea, la construcción racional justificatoria, se hace a partir de una serie de datos primarios casi intuitivos, casi obsesivos, que ninguna organización razonante ordena primitivamente ni por selección ni por agrupamiento. Esto es, se ha dicho, un anélido en un vertebrado. Cuando uno ve en Clérambault mismo el inventario que va recogiendo en las presentaciones y las interrogantes, no, ¿cómo se llama? Hace presentaciones e interrogatorios a los pacientes. Extrae de ahí muchas fórmulas de los fenómenos elementales y le pone nombres muy curiosos porque era muy creativo para poner nombres. Pero lo importante es que irrupción de voces, de insultos. Y el paciente tiene dificultad en decir que es de adentro, que sea endo. Más bien dice, es de afuera. Pero sin embargo, en ese afuera también los pacientes discriminan bien que es un afuera raro, que no es un afuera que puede ser atribuible el insulto a alguno que lo haya pronunciado. Dicen ellos me insultan. Es ellos, o si no usan una expresión que es on me réveille, lo despiertan en mitad de la noche, ¿no? Con un ruido. Ahora, no son los vecinos, no son compañeros de pieza.
Ahí hay una discriminación, que es un afuera extraño, raro. Bien, esto hace que el fenómeno elemental sea anideico. Anideico es sin idea, sin relato, y además no se unifica, es brutalmente fragmentario. El fenómeno elemental en Schreber sí está más unificado. El Dios de Schreber es la unificación de lo que son los fenómenos elementales separados y fragmentados en lo que estudia Clerenbaugh. Hay una gran diferencia entre los casos que estudia Clerenbaugh y la psicosis de Schreber, por ejemplo. Eso Hay una sería unificación que perdón, esto sería una es diferencia, la sería una esquizofrenia. diferencia entre una psicosis resonante y una Sí, sí, eso. psicosis. Bueno, entonces Perdón, Juan Carlos, este afuera, ¿puedo comentar algo? sí, Eh, este afuera raro, que no es el insulto del vecino, ni un compañero, que se dice, ¿no? sí, eso. O Es el otro, todo un lío o el traducir otro, todo o no, eso. sí, sí, pero quiero hacer esta pregunta. Si ese afuera raro, que no es el del vecino, y que es el se dice, ¿qué relación hay, que yo quería preguntarte, en esto donde decís, donde lees y puntualizás? Hablar de topología ya es generar un afuera que no es un no adentro. Y ahí, como venías hablando del cuerpo, a mí me resonó en un momento de un seminario de Guille Goffé, que dio acá en Buenos Aires, creo que era acá en Buenos Aires, eh, que él leía un trabajo, yo no me acuerdo cuál era el tema, pero nombró varias veces cuerpo, otras veces decía carne. Entonces, yo le pregunto, con lo cual todavía sigo con esta incertidumbre o esta inquietud, yo le digo, cuándo es cuerpo, que él nombraba, cuándo es cuerpo y cuándo es carne. Y él contesta, porque me refiero, porque tiene, que no sé cuál, tiene agujeros. No sé si esta relación de que este afuera es un afuera diferente y este afuera de la psicosis, que él se dice, no, eso, se me... si hablamos un poquito más, o si querés un poquito más, Sí, decir sí, esto. yo seguiría el texto, pero puedo contestar algo, pero En topología, sí, desparramamos un poco más todavía sí, en el sentido sí, siguiente. sí, sí. Fíjense, Aluz hizo em, un texto donde desarrolla esta idea. Lacan quiso introducir la paranoia en el campo freudiano. El primer paso fue su tesis. Y ahí quedó como del lado de Freud sin estar totalmente de acuerdo con Freud. Ahora, esto probablemente la acarreó, haber empezado por la psicosis, la acarreó algo distinto a quedar impactado por la histeria. Probablemente el impacto de la psicosis, de este tipo de exterioridad que le presenta la psicosis, le haya hecho pensar más en algo topológico, en la identificación del cuerpo, del estadio del espejo,
haciendo más radical el papel de la exterioridad de la imagen como influyendo en la imagen del cuerpo, como influyendo en la identificación. Me parece que la zona en la que Lacan enganchó su interés por el psicoanálisis es una zona que tiene una fenomenología especial. Y la rever el narcisismo me parece que es, como hizo él con el estadio del espejo, tiene que ver con el impacto diferente que es la histeria a la psicosis sobre la Eh, doctrina, ¿no? Escúchame, Juan Carlos, una pregunta, pero no tiene que ver, una cuestión es el cuerpo, donde sí hay agujero, y otra cuestión es la psicosis, donde no hay agujero. Si se produce un agujero, entonces se puede pasar, entre otras cosas, por una perversión, digamos. Depende de dónde se tome. No, una Pero cosa es la experiencia del psicótico. Otra cosa es si vos estás teorizando el cuerpo y como analista no reproducís exactamente la vivencia de la psicosis, que no sé si son todas iguales. no, no, por eso Y mismo tampoco digo, sé, por eso que una cosa es la carne, otra el agujero del cuerpo. El cuerpo pensado analíticamente, lo que quiere decir esto, es que no puede pensarse como una bolsa. el saco en la bolsa, exactamente. Bueno, entonces está poniendo en cuestión ciertas intuiciones, ciertos decires que habría que profundizarle, darle una vuelta más y es una cosa es el cuerpo. ¿Cómo Lacan llegó a la topología? Me parece que algo del estadio del espejo lo predestinaba. Sigo esto que para decirle en la nota 58 de la tesis, que está acá en la página bla, 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 creo que 270. La página 270 de la tesis en castellano. Dice, en la tesis hay tres, creería yo, disensos con Clerenbaugh. Luego, en el golpe más sutil, también aceptado en una nota, llega en un momento crucial y decisivo. Lacan precisamente acaba de abandonar la noción de proceso. Hay una nota, una cosa complicada. Está en condiciones de escribir la estructura conceptual del delirio con nuevos criterios, es decir, nada menos que considerar una nueva posibilidad de clasificación que pondría en juego el estudio de las variaciones de estos rasgos conceptuales según cada tipo de psicosis. Estas formas que imponen su estructura conceptual al sistema del delirio son las mismas que en último análisis transforman la percepción. Aquí sigue la nota 58. Es una nota que recoge, ¿qué cosa? La variación que ahora en la tesis postula Lacan que lo diferencia de Clerenbaugh. Esta impresionante identidad estructural entre los fenómenos elementales del delirio y su organización general impone la referencia analógica al tipo de morfogénesis materializada por la planta. Esta imagen es seguramente más válida que la comparación con el anélido que habíamos tomado prestada en una publicación anterior de las aproximaciones aventuradas, eso le dice a Clerenbaugh, de una enseñanza completamente verbal. Lo escrachó en la tesis. Ahora bien, no está en vía de rechazar el anélido para sustituirlo con una imagen botánica más apropiada. Rechaza una teoría que había suscrito antes. Entonces, la estructura dice que es la siguiente, no es entre el delirio y la alucinación o el fenómeno elemental, hay una identidad estructural, acá hay identidad estructural. Entonces, para Clerenbaugh sobre todo se dedicaba al diagnóstico en la enfermería especial. Entonces llegaban los pacientes, los estudiaba
2 o 3 días y después hacía una derivación. Y hacía un certificado, una cosa que es muy peculiar, el certificado de Clérambault. Pero le interesaba el diagnóstico, no la terapéutica. Entonces, lo que era el criterio definitivo de la psicosis es el fenómeno elemental, no el delirio. El delirio podía acompañar a la psicosis, pero la folie Oedipe para él era uno psicótico y otro que se enganchaba con el delirio, un codelirante, pero no un verdadero psicótico, para lo cual tiene que tener el fenómeno elemental que sí es una afección neurológica. Dice, no existe, Lacan dice, ¿no? Discute esta concepción de Clérambault, el fenómeno elemental como un núcleo, un punto básico sobre el cual el delirio construye una reacción fibrosa, un enquistamiento. No, el delirio es por sí mismo, en cierto modo, un fenómeno elemental, o bien el fenómeno, el elemento, digamos, que contiene todos los caracteres de la estructura misma. Esta identidad estructural será expuesta todavía con precisión y lo que es más ilustrada con nueva metáfora botánica en el seminario de la estructura freudiana de la psicosis. Al comienzo, el 23 de noviembre. Miren esto y termino. El fenómeno no es más elemental que lo que subyace al conjunto de la construcción de un delirio. Desde esa época no he dejado de subrayar con firmeza el hecho de que el fenómeno no es más elemental que como lo ves en relación a una planta a la hoja, donde se verá un cierto detalle de la manera en que se imbrican y se insertan las nervaduras. Hay algo común en toda la planta que se reproduce o se esconde en determinadas formas que componen su totalidad. No importa mucho ahora, lo que es importante es que Lacan desplaza el anélido por otra metáfora botánica para hablar de la estructura. Se entiende que son intentos de Lacan de ceñir la estructura. La palabra no la abandonó nunca y la prosiguió durante toda su existencia. Entiende que la palabra estructura es importante, porque es la estructura, qué sé yo, pensemos la cuestión preliminar. La separación entre neurosis y psicosis está ahí ya en la cuestión preliminar, pero vieron que Lacan hace varios grafos, ¿no? Varios esquemas, y no digo que geometriza, topologiza, geometriza algo de la estructura. Sin embargo, eso no lo hace un estudio científico de la estructura, no hace degradar el psicoanálisis en la aplicación de una estructura para el diagnóstico como sí son los estudios de Clérambault. Clérambault disponía de un cuadro, por ejemplo, trató de hacer un cuadro para las psicosis pasionales, para la erotomanía, y él dice, para que los practicantes tengan un método rápido de diagnóstico. Hizo un cuadro con diversos rasgos, y se dan estos rasgos, entonces es, qué sé yo, erotomanía. Pero no es ese sistema. La estructura no es ese conjunto de rasgos que usa Clérambault para diagnosticar. No funciona. Se llamaban las grandes estructuras. Claro. Las grandes estructuras. Bueno, ahí dejo yo. Una pregunta. ¿Cómo pensás que interviene algo de la cuestión de Clérambault, la mirada y los pliegues, ¿no? En la cuestión de la estructura. Si tendría alguna relación o alguna derivación de que toma algo de eso de Clérambault en la cuestión de los pliegues y los plegados y los... 76 Lacan habla de eso. Cuando está haciendo el seminario, va a hacer seminario sobre el objeto del psicoanálisis que se dedica a las meninas. Tal. Micrófono, Juan Carlos, habla más cerca del micrófono porque no se escucha. Pero Lacan se dedica a las meninas, el seminario del objeto, hace una presentación donde aproxima otra vez a Clérambault, a ese Clérambault, donde la mirada, ¿cómo me olvidé? Tiene una referencia a la mirada.
Sí, pero pregunto si te parece que eso interviene en la cuestión de la estructura y de la topología, digamos. Sí, ahí sí, porque Lacan está en pleno desarrollo, pero además Arnoux tiene una interpretación para el conjunto de la obra de Clérambault, para, no sé, no digo diagnosticarlo, para dar un rasgo de que tiene que ver con la mirada toda la obra de Clérambault, que estudió el rapeado, que se suicidó porque tuvo cataratas, tenía cataratas, que era muy esteta. Entonces hay como un juego Se interpretativo. suicidó frente a un espejo, ¿no? ¿O estoy confundida? ¿Eh? ¿Cómo? Se suicidó frente al espejo, ¿no? ¿O estoy Sí, creo que confundida? sí. Ah. Bueno, Claudia. Claudia, me parece que un punto, no sé si estarás de acuerdo, es lo que hay que rescatar es que en el psicoanálisis la estructura no puede tener la misma función que en la psiquiatría. Entonces, Lacan debe haber ido construyendo otro modo de plantear las cosas. La estructura ya no tiene la misma significación. Y me parece no sé, creí entender que vos habrías leído algo de ese texto de Alusa, Notas sobre razón y causa en psicoanálisis. Hay algo ahí que dilucidar, que aclarar, que sí, hay algo de que una cosa es la razón y otra es el resto de la operación de corte que sería el objeto A. Eso se distingue de la razón, ahí hay algo de eso, creería yo. Esa diferencia hay que estudiarla de más cerca y verla y bueno, pero hay algo así, como que no es lo mismo razón y causa ahí. Eso que en razón y causa no es lo mismo, me parece que en el texto que decís de Aluya está claramente identificado. Sí. El punto es que cuando intento ubicar la especificidad de la causa en psicoanálisis, me parece humildemente que se queda corto y que marca el inicio de un trabajo, porque pone la causa sí. al INSU justamente, pero no desarrolla mucho más. No, si querés hacer, hagamos un trabajo con eso. Porque sí, ese es el punto, quedó oscuro, muy oscuro. Pero una preguntita, además hay una transformación, porque ya no va a hablar de estructuras psicopatológicas, sino que la estructura va a estar formada por la posición del sujeto respecto a su deseo, con lo cual... Sí, gracias por la aclaración, tenés mucha razón, no se trata ya de la estructura psicopatológica, sino de algo así, la estructura y el sujeto, está en juego otra persona. Exacto. Claro, me hace Gracias. acordar. Los voy dejando. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya es hora, ¿no? Sí. Ya es bastante. Bueno. Y me alegraría que sigan, presenten. Sí, está bien. Podemos poner de nuevo el alias donde tenemos que... Sí, burro, pareja, Pascua. Burro, pareja, Pascua o Pascuas. Pascua, con Pascua. singular. Si lo pueden escribir en el chat. Está escrito acá, mirá. A ver. Burro, Lo pareja, pongo. Pascua. No, se había borrado. Si lo pueden dejar. Y quería dejar una referencia sobre de Clérambault. Ya está. Está bien, ya bastante. Sí, demasiado. Hasta la próxima, entonces. Sí. Bueno, a ver. Nos guardamos las preguntas para la que viene. Sí, pero ustedes no se privan de agregarle al demasiado un poco más también. No era pregunta. Claro. Eran los pliegues de Clérambault que los toma justamente como estructura. Sí, tienes razón. Te veo muy leída. No.
trabajé. Por eso hay cosas que la dejo de lado para poder agarrar a algo, Claro. porque es tanto. Claro. Las dejo. Un saludito. Es Gracias. antropológico, esto Gracias. no tiene mucho que ver Bueno. con él.